Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy va a ser el uso de un display eh, serial que me acaba de llegar. Este aparato tiene 4 dígitos, como pueden ver. Tiene puntos decimales en la parte inferior derecha de cada dígito y tiene 2 puntos en el centro, lo que permite hacer contadores con decimales o bien hacer un reloj con horas y con separación de minutos. Este aparato tiene, bueno, un display que pueden ver que es de un solo bloque, a diferencia de los displays que nosotros conocemos, que normalmente son unidades separadas, como este tipo, que son del mismo tamaño pero vienen en forma individual. Y además tiene detrás un circuito que vamos a ver para qué sirve, que es en el fondo un microprocesador para procesar los datos que van a entrar a través de los puntos de entrada, que son los que están acá en este borde, y en este borde tienen los mismos tipos de contacto. Si hacemos un acercamiento, vemos que tiene arriba un punto que dice CLK, que es el reloj. Después tiene un DIO, que es el Data Input Output o la entrada de datos. Y después tiene un ground, que sería el negativo, y 5 voltios de alimentación. Bueno, este aparato tiene un chip que se llama TM1637, y este aparato es un decodificador serial. Ahora yo les voy a mostrar cómo se utiliza, pero antes vamos a ver cómo se llegó a obtener este módulo. Bueno, además esto trae, como vimos, 4 ranuras o 4 agujeros en ambos costados con los mismos terminales, de manera que además venía con estos terminales en ángulo recto que permiten colocarlos acá y soldarlos. Se pueden soldar por este lado o se pueden soldar por el otro lado para hacer una conexión con cable hacia el aparato que va a manejar este display, que en este caso va a ser un Arduino. Bueno, yo por conveniencia preferí usar terminales rectos, que son de este tipo, que yo tenía, que se los voy a soldar por este lado, por el lado de atrás, para poder utilizar esta pantalla en alguna caja y poder atornillar el display en los 4 agujeros que trae en los extremos. Por eso este formato es bastante bueno, porque no es muy grande. Esto tiene 10 centímetros de ancho más o menos y unos 3 centímetros de alto, de manera que es muy útil para hacer maquinaria o display de maquinaria, o incluso hacer un reloj digital de pequeño tamaño y manejado por el Arduino, que es algo interesante. Bueno, yo les mostré recién estos dígitos, que son unidades que uno las puede usar para conectarlas, por ejemplo, en un protoboard. En el protoboard encajan perfectamente porque todos estos aparatos tienen las distancias en décimas de pulgada, de manera que yo puedo insertar acá un display y puedo hacer las pruebas perfectamente usando un protoboard. Bueno, yo también hace años atrás me hice un aparato que tiene 4 dígitos y que es manejado no en forma serial, sino que en forma paralela. Ya les voy a mostrar cómo se llegó a esto. Vamos a hacer un poco de historia de esta cosa. Como siempre, yo trato de hacer un seguimiento de cómo partieron las cosas. Si ustedes recuerdan, los LED
son diodos, y si no lo sabían, ahora lo saben. Son diodos luminiscentes. El diodo luminiscente se descubrió por casualidad porque se estaban haciendo pruebas para ver cómo se producía el desplazamiento de la superficie semiconductora en un diodo. Y eso suponían que sucedía, que es lo mismo que pasa con el asfalto en el verano. Cuando los autos frenan, el asfalto se empieza a recoger y se produce una especie de ola que queda marcada en el pavimento. Bueno, eso mismo lo estaban estudiando bajo microscopio, y vieron que se producía una pequeña luminiscencia. Pensaron que era un efecto que habían visto mal, o algo que les había parecido, y empezaron a investigar y a repetir el experimento. Se dieron cuenta que sí se producía un efecto de luminiscencia, de manera que en algún momento decidieron ver cómo podían aumentar eso y hacer de que se produjera más luz, hasta que lograron hacer que se produjera una luz suficiente como para poder ser vista. En ese momento además le agregaron una lupa, que es la parte exterior del diodo, que si lo vemos en estos LEDs podemos ver que son curvos. Esa curva permite amplificar la luz también, y si uno lo ve por dentro, el LED tiene como una cuchara. Esa cuchara es un reflector, de manera que intensifican la luminosidad que produce el LED. Bueno, en la actualidad ya se han logrado LED de potencia. Ustedes bien saben que ya incluso la iluminación es con LEDs. La iluminación que yo tengo aquí en mi escritorio es con LED, de manera que ha sufrido un tremendo avance, y es interesante lo que se puede hacer hoy en día con los LED. Bueno, pero para no desviarme del tema, voy a tomar mi cámara, voy a cortar la transmisión en este momento. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo están constituidos los dígitos individuales, que son estos. Si nosotros los vemos por detrás, se puede ver que tienen una superficie brillante que corresponde a una epoxirresina de color, que le da el color al dígito. Y aquí tenemos el dígito como sería en forma individual. Nosotros podemos ver aquí que hay por cada barra del dígito hay un LED, y esos LED están conectados de la siguiente forma. Pueden estar conectados todos por el ánodo o por el cátodo, en este caso el cátodo común, y se denomina a cada uno de los segmentos por una letra minúscula: la A, la B, la C, la D, la E, la F, G y el DP. El DP es el decimal point o punto decimal. Si ustedes se fijan acá en el dígito en la parte inferior derecha tiene un punto. Ese punto también es un LED y se puede encender. De manera que hay tanto de cátodo común como de ánodo común. Como estos son los LEDs son diodos, en los circuitos a veces se muestran de esta forma cómo están conectados los displays. Ahora nosotros podemos ver también la distribución. Aquí yo la he puesto, que es cómo están distribuidos los pines en el display. El display tiene la posición entonces A en la parte superior, después va girando en el sentido de los punteros del reloj como B, C, D, E, F y G, que corresponde al segmento central. El punto decimal es el de P, y además tienen otro pin que corresponde al ánodo o al cátodo, dependiendo del tipo de display que se esté usando. Bueno, si ustedes ven que yo, si quisiera conectar este display con un Arduino, necesitaría a lo menos tener 8 pines disponibles para poder hacer la conexión. Ahora, eso se podría hacer con un Arduino sin problema, pero si quisiéramos conectar 2 de estos displays, necesitaríamos el doble de pines, vale decir 16.
y si quisiéramos conectar 4 ya sería imposible. Entonces lo que se hizo fue que se inventó un circuito integrado. El circuito integrado corresponde al 7447 para el cátodo común y el 7448 para el ánodo común. Y lo que se hizo fue un decodificador que lo que hacía era tomar los números binarios correspondientes a los números desde el 0 hasta el 10 y hacer una salida para cada segmento. Por lo tanto, conectado con las patas A, B, C, D, E, F y G. Por supuesto, este integrado también tenía un conector, o tiene un conductor, para conectar los 5 voltios y otro para conectarlo al negativo, o tierra. Bueno, la codificación que se hizo fue binario, y ese binario se puede representar en esta tabla que hice aquí, que parte con 4 ceros, que corresponde al dígito 0, el dibujo de este display. Después vienen 3 ceros y un 1, que sería el 1. Después el 2, el 3, el 4, todo esto está codificado en decimal. O sea, en binario, creo decir. Binario codificado en decimal. Bueno, con eso se logró reducir la cantidad de pines de la cantidad de pines que teníamos antes, que era de 7 pines a tan solo 4. De esa manera, si nosotros queremos conectar dos displays, podemos usar dos integrados de estos y estaríamos ocupando 8 pines para poder conectar los dos displays. Ahora nuevamente, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la cantidad de display y usamos 4? Necesitaríamos a lo menos 16 terminales para poder conectar 4 circuitos integrados con las entradas para poder sacar la salida de los 4 displays. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se ideó otra forma que se la voy a mostrar también. Lo que se hizo fue entonces ocupar un circuito integrado de codificador, en este caso un 7447, con sus 4 entradas en binario, y hacerlas salir a líneas paralelas y conectar cada uno de estos displays a estas líneas, una para cada segmento. Y además se dejó una línea para controlar el cátodo en forma independiente a cada uno de estos displays. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Bueno, si nosotros por ejemplo queremos poner el número 6, 7, 1, 2 en este display, primero se pone el número correspondiente en binario en este punto, por ejemplo el 6, y si nosotros le aplicamos corriente solamente a este cátodo, se va a prender este dígito y el resto no, porque si nosotros aplicáramos corriente a todos los cátodos, en este caso se prenderían 6 en todos los displays, que no es lo que queremos. Entonces lo que se hace es un sistema de sincronización, de manera que se pone el dígito 6 acá, se enciende este cátodo. Si se va a poner el 7 en este número, se pone el 7 acá en binario y se activa este cátodo, y de esa manera va a aparecer el 7 acá. Lo mismo se hace con el 1, se pone el 1 binario aquí, se activa este cátodo y va a prender este número. Y finalmente, si ponemos el 2 binario acá y se activa este cátodo, va a prender el 2 en este punto. Pero eso haría de que se fueran encendiendo y apagando los dígitos a medida que se les va aplicando corriente a los cátodos. Entonces lo que se hace es lo que se llama una multiplexación, y lo que se hace es hacer un recorrido rápido que se realiza en 20 milisegundos, y al hacerlo a esa velocidad el display aparece como si estuvieran encendidos completos todos los dígitos al mismo tiempo. Bueno, esta velocidad se puede variar, pero en un rango bastante mínimo, en el sentido de que si se hace muy rápido, no es necesario hacerlo tan rápido, y si se hace muy lento sí se ve el desplazamiento del dígito que va prendiendo y apagando.
Entonces esto se regula hasta el punto en que se logra que todo se vea encendido, y eso se hace cambiando la frecuencia de conexión de los cátodos. Bueno, por supuesto tiene que estar sincronizado también con la entrada de datos a este lado, ya que se está ocupando una sola entrada de datos. Por lo que por lo general esta activación se hace usando un microprocesador a este lado, de manera que uno vaya conectando simultáneamente el dígito key y el cátodo correspondiente. De esa forma se hace que esto funcione y despliegue sin problema. Ahora esta metodología se llama metodología de encendido por multiplexación y encendido paralelo. Paralelo se nota porque estos están los displays conectados en forma paralela. Yo hace años atrás hice un aparato que era un display, que también se los voy a mostrar, y que funciona de esta forma. Aquí pueden ver el integrado, que en realidad acá creo que es un 7447, porque hay una versión para ánodo común y una para cátodo común. El de cátodo común es el 7448 y el de ánodo común es el 7447. Bueno, y aquí lo que ven ustedes es lo mismo que hice acá. Entran 4 dígitos binarios, encienden el número, y esto está siendo multiplexado por estos contactos que están arriba. De esa forma va haciendo el cambio y se ve la pantalla con el conteo que corresponde. Bueno, este circuito es parte de otra máquina que hice yo, así que tiene más cosas, pero la pantalla multiplexada está aquí arriba, con este integrado. Bueno, ¿cuál es la gracia actual de este display? Bueno, pueden ver que es mucho más pequeño, tiene un integrado detrás, que en realidad este es una especie de microprocesador, o un microcontrolador en realidad. Y este aparato, como vieron, tiene dos pines de alimentación de 5 voltios y dos pines de datos binarios. Aquí lo que se hace es enviar la información en forma serial. Y entonces acá simplemente con 4 cables ustedes pueden controlar un montón de cosas. Por ejemplo, la información aquí ya no va tanto por cables, sino que va por lógica. O sea, el aparato permite enviar mensajes a través del cable de input-output. Y lo que hace es, por ejemplo, decir, ya, voy a enviar una información hacia el display de más a la izquierda. Entonces esto está codificado como, por ejemplo, encender display número 1. Acá dice encender segmento número 1, 2, 5 y 8, por decir algo. Y después tiene acá un término de mensaje. Supongamos aquí un TM. Y esto va seguido por una especie, esto vendría a ser como un vagón de un tren que está unido a varios vagones hasta formar un tren completo. Entonces cuando uno envía información a través del pin de input-output, le llega un montón de información a este circuito integrado que codifica lo que tiene que hacer. Y eso lo va a desplegar en la pantalla. Y esa es la gracia de tener un display serial, porque en vez de tener una gran cantidad de cables ocupados, simplemente se van a ocupar dos. Uno que es del clock y el otro que es de los datos. Los otros dos son simplemente alimentación de los circuitos, de manera que están usando solamente dos pines para poder usar la información. Y estos aparatos tienen varias funcionalidades, o sea, se pueden prender los puntos decimales, los 4 dígitos por separado. Se pueden prender números hexadecimales, se pueden dibujar otras letras aquí encima. Se puede incluso controlar el brillo de la pantalla, de manera que tiene muchas prestaciones. Y este circuito es bastante barato. Creo que vale, a ver, lo tengo anotado por acá. Creo que vale como $1.50, algo así.
De manera que es bastante útil tener uno de estos. Ahora, ¿dónde está la gracia? Que todos estos mensajes hay que mandarlos a través del Arduino. El Arduino los manda a través del pin de datos y este aparato los interpreta. De manera que eso era lo que quería decirles primero, porque es necesario entender toda esta lógica antes de poder utilizarla. Y además ver por qué se están haciendo las cosas de esa forma ahora. El circuito se reduce bastante. Antes había que hacer una cosa así, que era bastante voluminosa y tenía bastante trabajo, porque se pueden ver ahí debajo los cables que tiene, que son el circuito impreso en el fondo, para hacer las conexiones. Ahora la conexión electrónica es mucho más fácil, porque simplemente hay que usar 4 cables, eso es todo. Así que ahora voy a mostrarles, bueno, voy a soldar el pin que tengo que soldar acá, y de ahí lo voy a conectar a un Arduino para que vean cómo funciona. Bueno, ahora voy a proceder a soldar los terminales. Si se fijan, los puse acá encima del protoboard para poder dejar más vertical los terminales y no tener que estar preocupándome de enderezarlo. Y como esto es muy rápido el soldado, voy a usar mis lentes sobrepuestos y voy a proceder a soldar de inmediato los enchufes. Bueno, aquí vamos. Ahí tenemos un mejor acercamiento. Ahora voy a proceder a soldar. Bueno, ya está soldado. Me costó un poco soldar porque ya la vista no me acompaña, pero bueno, ahí está hecha la soldadura. Y por detrás quedó así. Bueno, ahora lo vamos a conectar con el Arduino. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a este sitio web. Yo les voy a dejar el URL para que puedan entrar ahí. Y presionar sobre el botón verde que se encuentra acá en este lugar. Y con eso van a bajar un archivo zip donde está contenida toda la información necesaria para poder correr un programa de tipo ejemplo, para poder seguirlo con el Arduino. Después de eso, lo que hay que hacer es abrir el Arduino, la aplicación, instalar este archivo que acabamos de ver en la biblioteca, en el lugar donde están las bibliotecas del Arduino, y luego cargar el programa. El programa se carga al Arduino con el cable, y una vez que ya está traspasado, el programa es corto, más o menos todo esto. Son rutinas que permiten activar las distintas funcionalidades del display, y una vez que está cargado el aparato, el programa, simplemente se pone a correr. Bueno, se conecta el display en las posiciones, la alimentación de B sub cc con el 5 voltios, el ground con el negativo, el conector que corresponde al clock en el pin 2 y el data de entrada y salida en el pin 3. Esas son las cosas que hay que utilizar. El programa es bastante simple, lo podemos seguir
Voy a mover un poquito la cámara para que se vea el programa completo. A ver. Ahí me parece que se ve completo el programa. Bueno, tiene dos líneas de include, una que dice arduino.h y la otra dice tm1637display.h. Bueno, esta es la biblioteca que contiene todas las instrucciones para poder manejar el display. Después acá define un par de variables que corresponden al clock, que es el pin 2, y el de data, que es el pin 3. Después tiene acá un delay. El delay son 2 segundos o 2000 milisegundos que se utilizan para ir pausando la ejecución de las instrucciones. Y después acá hace encender segmentos de distintos dígitos. Eso lo hace con una rutina para que al final prenda una palabra que dice done o hecho en inglés. Y después, bueno, aquí tiene una instrucción que es para enviar la información hacia el display. Y tiene acá el void setup, que está vacío, no tiene nada. Y después tiene el void loop, que es donde va a ser la ejecución del programa. Bueno, para seguir el programa es muy fácil. Es cosa de ir viendo lo que va sucediendo en la pantalla. Y uno puede ir dándose cuenta cómo se hace para enviar la información hacia los displays mirando este programa. Así que no vale la pena describirlo más, simplemente vamos a ver lo que ocurre mirando el display. Bueno, ahora voy a resetear el Arduino, lo desenchufé. El Arduino está con el programa cargado y ahora lo voy a enchufar nuevamente para que parta el ciclo completo. Ahí prende primero toda la pantalla y después empieza a mostrar unas barras horizontales en el display. Después prende el número 23, 233, 123, el 0, el 7, 42, 217, 1092, 5467, 0, 0007, 0042, 0217, 1092, 5467, 0 nuevamente. Ahora prendió los dos puntos, lo apagó. Ahora hay una pausa. De nuevo 0153, 0122, 0120, 0100, 000. Ahora está más tenue los números, están los 8 prendidos el punto y empieza a aumentar la intensidad. Ahí está en el brillo máximo y se apaga. Bueno, después prende nuevamente, está parpadeando, en el fondo está mostrando un parpadeo. Y ahora muestra la palabra done, una D, una O, una N y una E, que es el final del programa. Pero también, si se acuerdan, esas palabras las codificó al principio del programa. De manera de que está funcionando el display. Vieron que, bueno, las instrucciones hay que verlas. Se puede bajar el PDF del circuito con todas las instrucciones con el TM1637. Y además, si ustedes quieren la información, yo se las puedo enviar. Simplemente tienen que escribirme el comentario en el video y yo se los haré llegar a su correo. Así que una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.